gente fitness, ¿cómo están? Bueno, hoy terminando ya esta semana con entrenamiento de pierna completa, un entrenamiento de vamos a hacer trabajo de cuádriceps, isquiotibiales y también trabajo de glúteo, terminando esta semana con este tipo de entrenamiento que va a estar muy de alta intensidad. Y bueno, también voy a contestar una de las preguntas que más me dejan aquí en el canal y es más específicamente sobre la proteína de suero, que veo mucha controversia con la proteína, que algunas personas dicen que no es aconsejable tomarla, que de pronto algunas personas se inflaman, les cae pesado, que otras personas que no es tan natural como dicen y que solamente con alimentación basta. Bueno, primero, la proteína a base de suero es una proteína a base de suero de leche, que hacen este tipo, hacen con el suero de leche, la modifican para que tenga un valor biológico mucho más alto, le sacan la lactosa y prácticamente es una proteína que se digiere muy rápidamente, un lapso entre 15, 20, 25 minutos, que son proteínas aisladas, hidrolizadas o de intercambio iónico, ¿vale? Igualmente es un lácteo, igual que cualquier otro lácteo, pero con un valor biológico mucho más alto. Cuando nosotros consumimos un scoop de la proteína de suero, aportamos entre 25, 28 hasta 30 gramos por un scoop y una proteína de rápida digestión. Mientras consumimos unos 100 gramos de pollo, de carne, de pescado, no nos va a aportar ese valor tan alto en nuestra ingesta de proteína. Y es una proteína más lenta, ¿no? Que se demora en lapso entre 90 a 120 minutos para hacer su proceso digestivo, ¿no? Entonces no es lo mismo consumir un tipo de proteína con una proteína mucho más lenta. Lógicamente la alimentación es la base de todo, ¿vale? Pero siempre estos suplementos es un complemento a la dieta. Entonces nos permite llegar mucho más fácilmente a nuestros requerimientos diarios de proteína, ¿vale? Uno, dos scoops nos aporta 50 gramos de proteína y el resto lo adicionamos pues con proteína sólida. Es mucho más fácil llegar a esos rangos que cuando lo hacemos con solamente la proteína sólida nada más. Nos va a costar mucho más y nos va a costar mucho más dinero, mientras esto va a ser mucho más práctico y, como lo digo anteriormente, una proteína de mucho valor biológico. Entonces lo digo para que siempre, a veces veo controversias de que no es natural, no es adecuado tomarla, igualmente es un lácteo igual que otro, sino con un balance de un perfil aminoácidos mucho mejor, ¿vale? Entonces es una proteína que los pueden adicionar. Hay personas que son alérgicas a los lácteos y de pronto este tipo de proteína no les va muy bien. Para eso están las proteínas a base de carne o también proteínas vegetales, que es otra alternativa que ustedes pueden consumir. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les guste este nuevo video. Bueno, para empezar nuestro entrenamiento en el día de hoy vamos a hacer el calentamiento previo. Hoy es un entrenamiento de pierna completa donde vamos a involucrar los cuádriceps, los isquiotibiales y también los glúteos. Como nuestro calentamiento previo, vamos a hacerlo en la máquina aquí de cura acostado. Vamos a hacerlo con un mínimo peso y vamos a hacer un rango entre 20 a 25 repeticiones. Igualmente para preparar nuestras articulaciones, nuestros grupos musculares y lógicamente prepararnos para nuestro entrenamiento en el día de hoy. Vamos a hacer unos dubstep de 20 a 25 repeticiones y empezamos nuestro entrenamiento de pierna completa en el día de hoy. Bueno, para empezar nuestro primer ejercicio, donde hicimos el calentamiento previo, vamos a arrancar primero con un peso que ustedes puedan sacar un rango de unas 15 repeticiones. Estas 15 repeticiones las vamos a hacer a la misma velocidad, tanto en la subida como en la bajada. No vamos a quedar ni abajo ni arriba en un momento, siempre que sea continuo este movimiento, buscando esas primeras 15 repeticiones. Terminamos las 15, sostenemos arriba unos 10 segundos aguantando la carga y de ahí seguimos nuevamente a buscar unas 10 repeticiones. Igualmente a la misma velocidad, tanto la subida como la bajada, siempre que sea un movimiento continuo. Vamos a buscar unas 10 repeticiones. Ahí terminamos esas 10 repeticiones y nos sostenemos arriba unos 5 segundos aguantando y de ahí continuamos nuevamente ya a buscar unas 5 repeticiones, ¿vale?
Ahí ya terminamos estas últimas 5 repeticiones, prácticamente llegamos al fallo buscando la última. Ahí lo vamos a tomar unos 2 minutos de descanso mientras nos recuperamos y vamos a hacer un total de unas 3 series o unos 3 sets. Bueno, ya pasamos al siguiente movimiento, donde vamos a hacer un movimiento de cuádriceps y vamos a la máquina de extensiones. Aquí igualmente, en esa misma dinámica como hicimos la primera, vamos a arrancar con un peso que puedan sacar unas 15 repeticiones. Igualmente la velocidad del movimiento va a ser igual, que sea continuo, ¿vale? Al mover tanto a subida, tanto como de bajada, y bajar a lo que más ustedes puedan. Ahí terminamos las primeras 15 repeticiones y sostenemos arriba aguantando la carga unos 10 segundos, un sostenido 10 segundos, y seguimos nuevamente a buscar ya un rango de unas 10 repeticiones, igualmente unas 10 repeticiones continuas, ¿vale? Ahí terminamos esas 10 repeticiones y nuevamente otro sostenido ya de 5 segundos apretando. Y de ahí seguimos a buscar nuestras últimas 5 o salen 4 repeticiones, prácticamente casi llegando al fallo en estas últimas repeticiones. Ahí terminamos este set, nos vamos a tomar unos 2 minutos mientras lo recuperamos y hacemos un total de unas 3 series o unos 3 sets. Bueno, aquí pasamos al siguiente movimiento. Aquí vamos a hacer sentadilla sumo, que lo estamos haciendo con este accesorio que es muy cómodo realmente para utilizarlo. Ese agarre estrecho, aquí lo estamos haciendo sobre unos steps bastante altos, que nos permite bajar muchísimo más los discos o la carga que tenemos, hacerlo bastante profundo, como miran ahí en el video, que lo hace bastante profundo en ese movimiento. Importante, entre más bajemos, mucho más vamos a involucrar nuestros glúteos. Lógicamente van a haber músculos implicados como el cuádriceps, como también los aductores. Aquí vamos a hacer un rango de unas 15 repeticiones. Y aquí procuren que ese movimiento de bajada, la parte negativa del movimiento, sea entre 3 y 4 segundos, y siempre la subida sea bastante explosiva. Igualmente la posición de los pies mucho más abiertos, de los anchos de los hombros, y las puntas, mira que va ligeramente hacia afuera, ¿vale? Siempre manteniendo esa verticalidad en nuestra espalda. Ahí terminamos esas 15 repeticiones. Nos vamos a tomar unos 2 minutos de descanso y vamos a hacer un total de unas 3 series o unos 3. Bueno, aquí pasamos al siguiente movimiento. Ya vamos a hacer peso muerto rumano, así con una barra libre. Aquí vamos a hacerlo con un peso que ustedes puedan sacar un rango de unas 15 repeticiones. Siempre cuando hablo de determinados tipos de repeticiones, 10, 12 o 15, siempre a la hora de escoger la carga, que sea un peso que les cueste llegar a ese rango de repetición y que siempre sea bastante exigente, no que termine las 10 o las 15 y podamos hacer un rango de 4 o 5 repeticiones más, ¿no? Que siempre sea bastante exigente en todos los movimientos que usted haga, dependiendo del rango de repeticiones.
Bueno, aquí vamos a hacer un total de unas 15 repeticiones y procurando siempre mantener esa técnica, la rodilla en pequeña flexión, la espalda manteniendo esa espalda recta y siempre importante en este movimiento ir sacando el glúteo, siempre hacia atrás, siempre sacando la cadera. Entre más vamos hacia atrás, pues mucho vamos a trabajar también esos isquiotibiales y lógicamente los glúteos que van aquí en este movimiento. Ahí terminamos esa serie de 2 minutos de descanso, un total de unas 3 series o unos 3. Bueno, aquí va nuestro último movimiento de nuestro entrenamiento en el día de hoy, donde vamos a hacer la sentadilla jaca o la máquina jaca. Aquí en este movimiento vamos a hacerlo también con un peso que puedan sacar un rango, unas 15 repeticiones. Siempre en ese movimiento manteniendo una pequeña flexión en la rodilla. Vamos a hacerlo lo más profundo que ustedes lo puedan llevar y que el movimiento aquí sea continuo. No hacemos ni pausa ni arriba ni abajo, siempre manteniéndolo continuo. Aquí hacemos primero unas 15 repeticiones. Después de las 15 repeticiones vamos a sostener la carga abajo. Nos quedamos aguantando esa carga unos 10 segundos ahí aguantando y seguimos nuevamente a buscar esas 10 repeticiones. Igualmente, como lo digo anteriormente, vamos a llevarlo o bajarlo donde ustedes más lo puedan llevar. Lógicamente, un mayor recorrido, más vamos a trabajar aquí nuestros cuádriceps, ¿vale? Aquí buscamos esas 10 repeticiones y sostenemos unos 5 segundos aguantando. Y terminamos a buscar esas últimas 5 repeticiones o las repeticiones que verdaderamente aquí nos salgan, ¿vale? Porque aquí pueden salir las 5, pueden salir 4, pueden salir 3 o 2. El hecho es que sea bastante exigente en esas últimas repeticiones, ¿vale? Ahí ya terminamos este set. Ahí sí vamos a tomar unos 2 minutos de descanso mientras nos recuperamos. Y un total de unas 3 series, unos 3 sets en este último ejercicio de nuestro entrenamiento de pierna completa en el día de hoy. Bueno, eso fue todo por hoy en este entrenamiento de pierna completa. Espero que la apliquen en todos sus entrenamientos. También quiero que me cuenten cómo les ha ido con todos estos entrenos, cómo se han sentido, cómo les ha ido, qué les ha parecido, cómo se han sentido. Y que me lo dejen aquí en la caja de los comentarios que los voy a leer. Y también qué les gustaría ver más aquí en este canal, que también estamos aquí para complacerlos a ustedes, ¿vale? Se me cuida mi gente fitness. Que tengan un feliz fin de semana y juiciosos.